Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Kika Recomienda. Vamos a tener a esta gran eminencia, la psicoterapeuta Patricia Maciel. ¿Sabes que tu casa está enferma? Lo vamos a investigar juntos con esta gran psicoterapeuta Patricia Maciel. Muy buenas tardes, saludos a todos y a todas por aquí. ¿Cómo está, maestra? Muchas gracias. Bueno, pues durante Adelante. grandes centenarios ha habido grandes investigadores de todos estos fenómenos que hay en la Tierra. Y esto no es ninguna superstición, son líneas que cruzan por la Tierra y que de alguna manera eh, está comprobadísimo científicamente, porque muchas ocasiones tendemos a pensar que son supersticiones. Y no, ojalá que fueran supersticiones. Hay muchos tipos, se le llaman geopatías. Entonces, esto provoca diversos problemas en el cuerpo del ser humano. Entonces, de alguna forma quise yo dar esta charla porque vamos a dar un curso de frecuencias, porque todos somos vibración, todo está vibrando constantemente, las plantas, los animales, los humanos, por supuesto. Entonces, todo tiene espíritu. Entonces, nos podemos pensar que a veces hay algunas leyendas, ¿no? Pero esto puede ocasionar problemas de tipo circulatorio, cardíacos, afectaciones de defensas, de las defensas por toxicidad, por agotamiento nervioso, y en ocasiones hasta ideas suicidas. Le puede dar a las personas crisis de pánico, situaciones de enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas y puede llegar hasta provocar una situación de un cáncer. Entonces, muchos de nosotros conocemos, por ejemplo, los transformadores de luz, que de alguna manera pensamos que no nos afectan, que no es importante esa vibración. Y definitivamente hay diagnósticos que se hacen con aparatos y los primeros pues son las brújulas, ¿no? Yo creo que todos aquí conocemos las brújulas, que de alguna manera pues son antiquísimas. Entonces desde ahí se pueden medir en dónde se encuentran los puntos cardinales y esto nos da la pauta de en qué dirección estamos, ¿no? En el norte, en el sur, en el este, noroeste, el sur, sureste. Entonces, ya está totalmente comprobado esto, que definitivamente todas estas energías en un momento dado, pues tienden a afectarnos, ¿no? Y yo personalmente tengo amistades, una de ellas, una señora que ya no está en este plano, una arquitecta, que fue la primera arquitecta urbanista de México. Ella presentaba problemas de tipo cardíaco. Entonces, en su habitación había una viga que atravesaba, al igual que en su oficina, en donde estaba su sillón giratorio, también atravesaba una viga. Entonces, con el tiempo se le fue haciendo un problema de tipo cardíaco. Y también esa misma familia tenía un conjunto de casas, las cuales ellos rentaban. Y entonces una de esas casas
estaba atravesando una línea que se llaman líneas de Harman. Entonces, esa familia ahí constantemente tenía percances, accidentes, y se mudaban y llegaba otra familia y ocurría exactamente lo mismo. Entonces, para hacer un diagnóstico de una geopatía teniendo en cuenta los síntomas, es un poco difícil, no es fácil, por el gran número que puede tener la persona que se encuentra sobre una zona geopatógena. Y además de todo, a veces puede afectar solamente a una sola persona, no necesariamente a toda la familia. ¿Y por qué no a toda la familia? Bueno, son muchas las implicaciones aquí. Hay personas que tienen su sistema un poco más frágil, entonces tienden a tener más fragilidad en sus órganos y esto puede provocar, por ejemplo, una persona que viva cerca de transformadores puede llegar a tener, si es una persona que tiene un estómago frágil, por ejemplo, puede llegar a tener graves situaciones intestinales, gastrointestinales. Entonces, cuando son leves, por ejemplo, se pueden presentar nerviosismo, irritabilidad, un estado de ánimo depresivo, dificultad para dormir, insomnio, pesadillas también, ¿no? Se pueden presentar. Situaciones musculares al dormir, eh, a veces hay necesidad de estar yendo al baño constantemente durante a la mitad del sueño, despertar prematuramente, cansancio al levantarse, cansancio crónico, pies fríos, sensación de frío en la espalda, parestesias en las manos y pies, calambres sin causa aparente, palpitaciones, rechinido de dientes, estornudos, rinitis. Esos fueron los leves. Ahora vamos con los poco más fuertes, los moderados, ya es pues un insomnio tenaz, ¿no? Constante. Una amigdalitis crónica, bronquitis, asma, sudoración sin motivo, tensión en la nuca, dolor dorsal y lumbar, lúmbago sin motivo, dolor torácico, dolores reumáticos, disnea, cefaleas, migrañas, mareos. Entonces son muchas las circunstancias que pueden de alguna manera alterar nuestros ritmos y que nosotros a veces somos un poco reticentes a creer que está esto causándonos la cuestión de la casa. Puede también una persona caer en una fuerte depresión, puede volverse agresiva, latente, padecer fobias. Y ahora vamos a hablar de las que ya son más delicadas, ¿no? Más graves. Problemas circulatorios, cardíacos, como les decía en principio de la arquitecta, afectación de sistemas por dificultad en la eliminación de toxinas, agotamiento nervioso, ideas suicidas, desdoblamiento de la personalidad y también se puede desatar hasta una situación de esquizofrenia, ¿no? Crisis de pánico, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas. Entonces, estas brújulas que podemos nosotros detectar hacia dónde estamos nosotros durmiendo, ¿no? El otro día, por ejemplo, hablaba yo con una paciente y le decía que durmiera, porque hay ocasiones en que las personas no pueden mover sus camas, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar en un lugar fijo porque las puertas, por las ventanas. Entonces, es, hay que alinearse con el campo magnético terrestre.
Entonces, por lo que alguno de los extremos va a señalar siempre pues al norte magnético. Y nosotros que somos biomagnetistas podemos saber cómo precisamente la cuestión del biomagnetismo puede ayudar a una persona a polarizar enfermedades, ¿no? Entonces, el norte magnético es muy importante. Las brújulas nos van a aportar de forma sencilla, ¿no? De forma sencilla esta información sobre las anomalías o alteraciones magnéticas. Pero también se trabaja con algo que llamamos radiestesia. La geopatía, las geopatías, que es muy común. Por ejemplo, yo estoy segura que ustedes han visto negocios que ponen un negocio y fracasa, y ponen otro negocio y fracasa. Bueno, ahí debe de haber un cruce de líneas Harman. Y a mí me pasaba ahí en Chicago, justamente donde yo vivía, cerca de donde yo vivía, como a unas 10 cuadras quizás, había un lugar que constantemente cambiaban de rubro y hasta la fecha, hasta que yo fui la última vez por allá, también ya no, no estaba funcionando el negocio. ¿Por qué? Porque seguramente alguna línea Harman pasaba por ahí. Entonces se puede hacer con una brújula electrónica y también ya hay medidores de geopatía, también hay las varillas de radiestesia que se pueden hacer una medición y justamente vamos a dar un curso en estos días de vibraciones, porque como les repito, todo es vibración. Entonces, si nosotros en la medicina china, si nosotros tenemos un desequilibrio, entonces el cuerpo enferma. Es como cuando le falta literalmente, pues, un tornillo o un chip al cuerpo, ¿no? Entonces, si el cuerpo está perdiendo ese chip, si no está funcionando bien, pues es como la computadora, ¿no? Se va a descomponer. Entonces, en Europa la mayoría de los geobiólogos trabajan con el magnetómetro, un magnetómetro que de BPM 2001 de Mersman se llama, que es de fácil manejo y dispone de un procesador de datos que posibilita gráficas lineales o tridimensionales. Entonces, toda zona o lugar en el que se detecten grandes variaciones del campo magnético deberá ser evitada como una zona de gran permanencia por sus posibles efectos despolarizantes. Las brújulas y los magnetómetros nos servirán para conocer los días, horas o épocas de mayor intensidad magnética, pudiendo así reconocer los periodos en los que nuestras defensas biológicas están con una alteración. Otros aparatos es el Combitest, que empieza con K, con el que se localizarán las fuentes de contaminación electromagnética o eléctrica de instalaciones defectuosas, líneas de alta tensión, por ejemplo, en donde hay torres de alta tensión, ustedes pueden percatarse de que no pasa, no crece el pasto, por ejemplo, ¿no? Entonces nos da la intensidad de los campos de nanoteslas, se llama, ¿no? El margen de seguridad que no presenta peligro se sitúa hasta en más o menos unos 50 NT. Las personas que vivan en una vivienda con más de 50 de estas mediciones, con más de 70, padecerán seguramente más pronto o más tarde trastornos nerviosos. Los contadores Geiger también nos permiten medir las diferencias de niveles de radioactividad de un punto a otro de las viviendas, indicándonos las zonas o puntos por donde sale más radiación.
por lo que serán sospechosos de ser zonas de fuerte alteración geopat- geopatógena. Pero aquí también quiero hacer mención de toda esta parte en donde médicamente está comprobado de personas que llegan a tener serias alteraciones en el cerebro. Entonces, también hay una cosa en el subsuelo que quizás muchas personas no conocen que se llama radón. Entonces, todo eso es como si emanara unos gases. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una limpieza cuántica en una casa, por ejemplo, a mí una persona me contrata y me dice, doctora, quiero que me haga una limpieza cuántica en mi casa. Entonces, yo a distancia hago ese trabajo voy a checar cómo se encuentra esa casa con un mapa y se hace también con varillas de radiestesia, con péndulo, para checar cómo está esa casa en cuanto a patologías. Entonces es muy interesante porque se pueden hacer acupuntura, le llamo acupuntura del hogar, ¿no? En donde se pueden, por ejemplo, una escalera que da hacia la puerta, por ejemplo, no, pues ahí esa escalera actúa como si fuera una cascada. Entonces, eso ¿qué va a provocar? Una fuga de dinero. Ahí como si fuera una cascada que se sale por la puerta. Entonces, es muy importante, por ejemplo, las personas que tienen animales, pues son los grandes detectores de patologías, ¿no? Ellos son maravillosos para eso, ¿no? Los perros, por ejemplo, donde se siente un perro, ahí debemos de sentarnos, justamente en ese lugar. Y donde se siente un gato, ahí no debemos de acercarnos, ¿no? Entonces se pueden hacer diversos diagnósticos con kinesiología, se ponen varios testigos o filtros para diagnosticar si un paciente se encuentra en un lugar geopático. Tenemos el testigo general de geopatía, silicia, por ejemplo, y se coloca el testigo general de las geopatías encima del ombligo del paciente. Y si se debilita un músculo fuerte indicador o se produce un reflejo del brazo, indica que ese paciente tiene alguna geopatía. Entonces, ya que se descubre esto, pues se tiene que hacer un trabajo en esa persona, dejando encima del paciente el testigo general de las geopatías y colocándole encima de los otros dos testigos. Entonces, la información muscular, o sea, va a fortalecer el músculo que se había debilitado cuando se detectó esa geopatía. Entonces, también se puede hacer un diagnóstico por bioresonancia, que eso es lo que les digo que vamos a trabajar justamente estos días. Vamos a tener este maravilloso curso que yo realmente los invito porque pronto voy a irme a México y este curso yo creo que lo volveré a dar el próximo año. Pero la bioresonancia se pasa en el principio de captar cómo se puede haber alguna modificación en el campo y emitir las frecuencias electromagnéticas de los cuerpos y las sustancias. Entonces hubo una persona de nombre Prigogine, de que fue un premio Nobel. La materia no es más que energía condensada rodeada de un campo magnético. Cualquier modificación que se produzca en el campo físico del cuerpo humano modifica el campo electromagnético y recíprocamente ocurre lo mismo. Entonces hay un aparato de resonancia que se llama Mora Super y tiene un programa para diagnosticar si un paciente se encuentra afectado por una geopatía
Y el aparato además prepara un remedio homeopático para neutralizar los efectos nocivos. Entonces, por ejemplo, puede haber una vena de agua subterránea o una vena de aire o una vena de gas o una capa de agua freática o puede haber una geopatía yang muy masculina, una red de Harman, una que es una geopatía yang también, un depósito de sal o de minerales que también es una geopatía yang. Entonces, este campo electromagnético, el total de tipos de geopatías encontradas a veces en terreno son de 270, ¿no? Y el total de pacientes a veces estuvieron más o menos alrededor fueron 95, ¿no? En total de situaciones geopáticas distintas en que se encontraban los pacientes, fueron 110, o sea, 81 pacientes estuvieron en una sola situación geopática en la misma vivienda. Entonces, 13 pacientes estuvieron en dos situaciones geopáticas distintas en la misma vivienda. Entonces, de forma consecutiva, y un paciente estuvo en tres situaciones geopáticas distintas en la misma vivienda, de forma consecutiva. Como que el total de geopatías encontradas fueron 270 y 110 las situaciones geopáticas que se encontraron los pacientes. Entonces resulta que de media de los pacientes estuvieron sometidos a 2,5 geopatías a la vez. En concreto, la gran mayoría de pacientes, o sea, el 82%, estaban afectados al mismo tiempo por 2 o 3 geopatías. Y el 54%, o sea, más de la mitad, afectados por 2 geopatías a la vez. Entonces, esto nos indica que debemos estar bajo la influencia de 2 o 3 o más geopatías superpuestas para favorecer la aparición de enfermedades. Y tengo pacientes que me dicen, fíjese doctora, que yo salgo cansado de mi trabajo o cansada, pero llego a mi casa y me pongo peor, ¿no? Me siento terrible, ¿no? Entonces ahí hay geopatías. ¿Por qué? Porque puede haber cruces de venas de agua subterránea, las venas de agua, los cruces Curry, los cruces Harman. Entonces, la mayoría de pacientes que se hace el test de kinesiología les diagnosticaron que les afecta una geopatía y que al afectarle, por ejemplo, si una persona es del signo Leo, por ejemplo, esa persona tiene dificultades de fragilidad a nivel cardíaco, pero también tiene fragilidad en su columna vertebral. Ahora, si es una persona que sea de signo Libra, pues su debilidad va a estar en los riñones. Un signo Géminis, por ejemplo, los pulmones, los brazos. Entonces, ustedes pueden pensar, ay, pero ¿qué tienen que ver los signos? Mucho. Nosotros somos una geometría sagrada, somos fractales. Entonces, venimos aquí completamente saludables. Algunas personas no, porque tiene que ver con situaciones de descodificación que vienen ahí a nivel transgeneracional, pero la mayoría nacemos sanos. Pero ¿qué pasa si una persona está en constante contacto con una geopatía? Ese órgano puede ser los riñones, puede ser el corazón, puede ser la tiroides. Entonces ese órgano se va a debilitar, aunado a la problemática emocional de la persona. Todo se conjuga.
Entonces, estas geopatías, y les voy a decir, hay lugares que están construidos dentro de todo este globo terráqueo, que están construidos de una manera específica, que son lugares sagrados y que son lugares en donde se construyeron templos para que de alguna manera hicieran esta acupuntura que yo les estoy diciendo a ustedes, mencionando a ustedes, que se hace, se puede hacer en casa, pero también se hace a nivel del globo terráqueo. Entonces, a veces nos puede resultar eso un poco como de ficción, ¿no? Pero yo les quiero decir, por ejemplo, que hay pirámides que están construidas en comunicación con constelaciones. Y todo esto nos habla para mantener la gravedad de la Tierra. Entonces, aquí la importancia son muchas cosas las que interfieren. Por ejemplo, si una persona vive cerca de un panteón o vive cerca de una iglesia, ¿no? Eso puede alterar la biología de la persona. ¿Por qué? Porque hay geopatologías. Eso no es porque sea superstición o maldición, ¿verdad? Como la geopatía retiene toxinas en las células, en los tejidos, en los órganos. Entonces debe de hacerse, por eso es que yo insisto tanto a las personas que me hacen favor de escucharme, de hacer limpiezas. Hay que estar haciéndonos limpiezas constantemente, porque constantemente estamos cerca pues de toxinas, ¿no? Lo que comemos diario nos hace que nos oxidemos un poco. Entonces, en estos casos, yo, por ejemplo, a muchas personas les recomiendo que hagan ayunos, ¿no? Y a desintoxicarse, porque si nosotros estamos limpiando la casa, digámoslo así, nuestro cuerpo, no vamos a dejar que se albergue toxinas y que vayan y se metan a nuestros tejidos. Entonces, a todos los pacientes a los que se le hizo el test de kinesiología para ver si se encontraban afectados por una geopatía, les salió que estaban en ella, lo que nos indica que las geopatías son un factor causal, por ejemplo, de asma bronquial, ¿no? La mayoría de casos eran crónicos, ya que en el tiempo medio que tenían asma era de 8.2 y 6 años en estudios que se hicieron respectivamente. Entonces, el tiempo medio que tardaron en mejorar fue de 15 y de 11, entre 4 meses respectivamente en cada estudio, lo que indica que los tratamientos para ser efectivos deben de ser largos. De lo contrario, si una vez producida la mejoría se suspende el tratamiento, pues eso va a reincidir. Además, el tiempo de la mejoría para los pacientes que evitaron la geopatía fue de 6 meses más corto, lo que nos indica que el evitar el lugar geopático influye en la efectividad del tratamiento. Entonces, los porcentajes de mejoría son francamente positivos, lo que nos confirma que la medicina natural es efectiva también en cualquier enfermedad. Todos los pacientes tuvieron al menos un poco de mejoría. Entonces, el porcentaje de mejoría total en la estadística fue de 1 del 54%, ¿no? Entonces, el porcentaje de mejoría total en la estadística fue de 2 del 75%. Entonces, esta parte de los estudios estadísticos sobre el asma bronquial, por ejemplo, se realizó un estudio sobre un total de 29 pacientes y a 16 pacientes
se les hizo un test de kinesiología para ver si se encontraban afectados por una geopatía y salió positivo para todas estas personas. A 13 pacientes no se les hizo el test y que por lo tanto no sabemos si se encontraban afectados por una geopatía, porque a veces las personas no se quieren prestar a hacer este tipo de estudios. Pero les quiero hablar de un caso definitivamente de salud que se presentó en un jovencito que había unas corrientes que atravesaban por su cama. Entonces, los efectos cuando hay geopatías, por ejemplo, la depresión, el insomnio, como les decía, y hay cánceres de diferente índole. Entonces, para localizar están estas varillas maravillosas que también voy, ahorita en este curso que vamos a dar de vibraciones, voy a dar apenas una pincelada de estas varillas, porque voy a dar un curso serio, a fondo, de radiestesia, en donde vamos a trabajar los diferentes cuerpos. Pero primero tenemos que empezar por la casa, ¿no? Si yo estoy en una casa que está enferma, pues por consiguiente va a estar afectada la persona, ¿no? Entonces, en el caso de sufrir estos síntomas habituales, se recomienda comprobar si hay alguna geopatía y se puede eso ver de alguna manera con diferentes, les comento como la cuestión de las varillas, del péndulo, se puede hacer, y esto es totalmente serio, no es de superstición ni mucho menos, ¿no? Entonces, el doctor Ernest Harman detalla, ¿no? En su libro que dedujo su existencia comparando miles de geogramas, ¿no? Y sus trabajos indican que la resistencia eléctrica del cuerpo humano se descompensa encima de una malla que se orienta según los puntos cardinales y que adquirió este nombre. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, ahí es importante, para empezar, cuando una persona tiene problemas, también económicos, también se pueden hacer problemas económicos si una persona está en líneas de geopatías, también afecta la cuestión económica, porque está afectando en general el campo electromagnético de la persona. Entonces, la intensidad de estas líneas se incrementa durante la noche, fíjense. Y en este aspecto, los efectos sobre la salud humana se producen especialmente pues en las horas de sueño. Entonces, estas pruebas hacen que estos efectos producen en la salud en su libro de este doctor y él hace mención de estos cruces subterráneos. Entonces, hace estas perturbaciones geológicas. Entonces, a menudo se cuestiona la existencia de esta red global y de las demás. Entonces, el motivo principal es la dificultad para detectarla, ¿no? ¿Cómo voy a detectar? Y anteriormente ustedes deben de recordar, quizás ustedes, algunos de sus familiares, manejaban estas varillas o ciertos aparatos para encontrar tesoros también, ¿no? Y también la cuestión del péndulo, pues es antiquísima, pero hay muchos tipos de péndulos y se tiene que trabajar de ciertas maneras. No es de que ya fui, compré un péndulo y ya lo voy a hacer. Esto un, es una carrera, ¿no? Esto es toda una carrera, no es de que ya me fui, me compré un péndulo y tomé un cursito de péndulo. No, esto es algo muy, muy serio porque hay muchas cosas que están involucradas ahí
de que se tiene que hacer de una manera sagrada, ¿no? No es, pues, hacerlo nada más al ahí se va, ¿no? Porque ahora las personas van y toman un curso y ya la mañana siguiente dicen, ya yo voy a dar un curso. No, esto lleva muchos años de estudio, de dedicación. Entonces, también las entradas de la casa pueden tener a veces afecciones, la puerta de la casa, hacia qué línea cardinal está dirigiéndose. Si hay dos puertas, por ejemplo, que se encuentren, si hay una puerta de atrás y la del frente que están ubicadas en la misma dirección, pues ahí va a haber un choque energético, ¿no? Entonces ahí va a haber una fuga de dinero. Entonces, justamente, ¿cómo puede afectarnos, no? Estos rayos gamma, rayos X, por ejemplo, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioletas. Y hay que tener en cuenta que estas radiaciones, tanto en cantidad como en composición, varían según el tipo de geopatía. Y son cantidades muy pequeñas, casi indetectables, pero suficientes como para alterar nuestra salud. Si permanecemos mucho tiempo sobre ellas, nos va a afectar principalmente al sistema nervioso, ¿no? Al sistema nervioso endocrino también, el sistema hormonal. Entonces, la célula actúa como un circuito electrónico resonante que se ve afectado por las frecuencias electromagnéticas naturales y artificiales. Entonces, los ambientes, la ionización altamente positiva que producen las radiaciones electromagnéticas, favorecen a la aparición de radicales libres que dañan las células. También existen lugares donde se registran altos niveles vibracionales que son puntos o zonas de energía espiritual y no son nocivos para la salud, pero tampoco beneficia al pasar sobre ellos un largo tiempo. Y la geopatía más grave que podíamos localizar sería la superposición de una vena de agua subterránea y una falla tectónica, junto con un cruce de líneas Harman y Curry. Quizás un nombre correcto para esta geopatía podría ser punto letal, ¿no? Y en ciertos lugares existen radiaciones nocivas. Hay datos y observaciones que así lo señalan. En un paseo por una zona arbolada, podemos observar que existen árboles diferentes, torcidos, con muchos nudos o incluso enfermos, ¿no? Con una prospección geobiológica del terreno. Y podremos observar que todos los árboles que muestran alguna alteración están situados sobre alguna geopatía. Entonces, por ejemplo, un fumador empedernido puede contraer un cáncer de pulmón por el deterioro que el humo hará en sus pulmones. Pero si duerme en el sitio correcto, sin geopatías, sus defensas van a evitar en lo posible que sus células se vuelvan cancerígenas y por tanto no va a desarrollar la enfermedad o tardará más tiempo en hacerlo. Si por el contrario duerme sobre una geopatía, el proceso evolutivo de su enfermedad se va a acelerar. El dormir sobre una geopatía hace que nuestro sistema inmunitario se debilite y seamos propensos a tener una alta sensibilidad y todos tenemos al nacer una sensibilidad alta radiestésica, ¿no? Entonces, pero la perdemos en los primeros meses o los primeros años de vida. ¿A alguien le resulta familiar encontrarse a un bebé encogido en su cuna o durmiendo cabeza boca abajo? Es muy probable que esté sobre una geopatía.
y trata de huir de ella. Y al final se acabará acostumbrando y dormirá en ella sin ir a alterarse, igual que los mayores. Entonces, si ustedes han sido una persona saludable, sana, y unos años después de cambiar de domicilio, están siempre con problemas de salud, piensen que probablemente están durmiendo sobre una geopatía y que según la importancia de la misma tardará más o menos tiempo en afectar su organismo, pudiendo hacer contraer una enfermedad grave en un proceso entre 6 y 7 años. ¿Por qué? Porque si estamos como el agua que derrama y que va cayendo en el cántaro, ¿no? Hasta que lo rompe. Entonces, existe la teoría por los estudios efectuados que una geopatía importante tiene que ver directamente o indirectamente con al menos 80% de las personas con cáncer. Se construyeron, por ejemplo, hemos construido en túneles, ¿no? En las montañas. Se desvían cauces de ríos y tremendo, ¿no? Y lo vemos ahorita en mi país, en Acapulco, hubo pues una semana de lluvias, ¿no? Y el agua corrió por donde sabía que tenía que correr. Y lamentablemente, mucha gente muy poco honorable fue y construyó edificios, casas, albercas, mismos que se llevó el agua, ¿no? Y lo de menos es que se lleve las casas, ¿no? Yo sé que es muy tremendo, pero que se lleve familias enteras, porque los ríos es tremendo, ¿no? Yo estuve viendo unas caídas de aguas allá en Acapulco que realmente de dar pavor, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo aquí en la Florida, que también hay unos vientos muy fuertes, ¿no? Pero desforestamos bosques, construimos en torrenteras o antiguos cauces de ríos, destruimos la capa de ozono. Entonces, simplemente debemos ser respetuosos con la naturaleza y no intentar adueñarnos de todo. Hay lugares que no han sido creados para nuestro uso y el tratar de saltar esas normas bioclimáticas o geobiológicas puede costar la salud, ¿no? Dormir en la vertical de una zona de intensa radiación telúrica, venas subterráneas, fisuras, grietas, fallas, redes energéticas de la Tierra, como las redes estas de Harman o las redes de Curry, entre otras, puede resultar realmente perjudicial para la salud. Entonces, también es importante tener en cuenta que en el interior de nuestras viviendas o edificios, a pesar de poder estar en una zona, entre comillas, buena o neutralizada, podemos disponer elementos que nos están aportando radiaciones u ondas nocivas. Y un ejemplo, pues, son los radios, los aparatos de televisión, los electrodomésticos, microondas, todas estas partes nocivas de radiaciones electromagnéticas, electrónicas y no ionizantes, despertadores fosforescentes, radios despertadores, aparatos con cristal líquido, emiten peligrosas radiaciones. Tomas de corriente abiertas que no se están usando, pues irradian el componente nocivo de la red alterna. Y eso es algo que les sugiero, ¿no? Hay los enchufes, muchas veces no se utilizan, entonces yo les sugiero taparlos, ¿no? Ahora ya venden esas tapitas para tapar esos enchufes y que no salga esa radiación. Cavidades cerradas de todo tipo, como chimeneas, taponadas,
en ambos extremos, colchones de aire que nunca se desinflan, sótanos, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay cualquier cantidad de sótanos que a veces no se habitan y que son muy delicados, muy peligrosos, ¿no? Entonces, muebles también con ángulos vivos sin redondear, también eso afecta, tanto si son metálicos como de madera. Y eso lo habla pues el Feng Shui precisamente, el Feng Shui y la radiestesia. Alfombras, linóleos, revestimientos de suelos, ya los zapatos, ¿no? Yo creo que más de uno de los que estamos aquí, pues usa zapatos tenis, por ejemplo. Antes los zapatos eran de baqueta, de piel, ¿no? Y ahora todo eso ha hecho que la gente se despegue del piso, ¿no? Los jóvenes ya en su mundo con los audífonos. Entonces el campo electrostático puede desprender gases y generan iones positivos, por lo tanto, esto es nefasto. Puertas claveteadas, rejas, estructuras metálicas diversas no conectadas a una toma de tierra, espejos. Aquí van los espejos. Aquí mucha gente va a decir, ay, no, yo cómo voy a quitar mi espejo. Los espejos tienen uno que tener mucho cuidado en dónde los pone, porque ellos tienen radiaciones que van cambiando su polaridad y lo bueno se convierte en malo. Reflejan y aumentan las emisiones telúricas. Ellos aumentan los espejos, las redes de Harman y las de Curry. Álbumes de fotos colocados así en las paredes. Pueden estar sobre un cruce y contaminando a casi todos cuantos están en las fotos, ¿no? Sí, la gente acostumbra mucho allá en mi país poner fotos, ¿no? De toda la familia, pero si hay personas vivas, pues eso les va a estar emanando esas radiaciones y los va a enfermar. Adornos, estatuas, cuadros, imágenes grabados, máscaras, dibujos. Por ejemplo, he visto personas que tienen cuadros de lágrimas, ¿no? Personas con lágrimas o al mismo Jesucristo, ¿no? Ensangrentado, ¿no? Pues, ¿qué nos está dando una imagen de dolor? Ahí no hay, no eso no es amor. ¿Cómo voy a querer estar viendo a Dios bañado en sangre, ¿no? Entonces, pero no se sientan abrumados por esta lista. Tan solo hay que corregir este hábitat de acuerdo con lo que vamos aprendiendo y a construir y armonizar, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿cómo se va a detectar? Aunque sin duda alguna, a lo mejor es consultar, pues lo mejor es buscar un experto, ¿no? Cuando ya se padece alguna enfermedad o se tienen los síntomas anteriores, pues lo conveniente hacer es un chequeo, ¿no? Y el péndulo se puede fabricar en casa poniendo hasta un anillo, una pulsera, un collar, pero todo tiene un, un protocolo, ¿no? Entonces la gente a veces lo usa como de chiste, ¿no? Entonces se puede preguntar si eso es positivo, pero eso es lo que vamos a dar en este curso y cómo neutralizar una geopatía, ¿no? Entonces, es importante que tomemos conciencia de cómo a veces nosotros nos enfermamos, ¿no? Este, experiencias en la construcción, en el medio ambiente, hay estas energías telúricas, ¿no? Entonces,
ya ahora ya hay mucha gente que se interesa por estas energías sutiles, ¿no? Que ya hay asociaciones de estudios geobiológicos para hallar una explicación científica al gran bienestar de que invada estos lugares. Entonces, esto es antiquísimo, porque les estoy hablando desde los tiempos de Platón, que ellos veían cuando iban las ovejas en algún lugar y veían si las ovejas estaban saludables, pues quería decir que eran lugares positivos, pero si había ovejas que se enfermaban, ahí no querían construir, para nada. Entonces, hay también un caso muy paradigmático que es la Catedral de Chartres en Francia. Ese edificio actual se levantó sobre las ruinas de 4 iglesias anteriores construidas sucesivamente sobre un antiguo centro de formación de los druidas y a su vez instalado donde ya se había alzado un menhir que era como un lugar sagrado. Y es un emplazamiento que diferentes culturas han apreciado, tal vez por una influencia telúrica que se canalizó con distintos métodos constructivos para crear un espacio donde las energías estuvieran equilibradas. Entonces, esta catedral de Chartres tiene una potencia energética impresionante, sobre todo el altar principal. Y aquí también voy a mencionar del el Paricutín, de un volcán que hubo allá en mi país y que la iglesia, el altar de la iglesia quedó intacto. Era impresionante. Y también las cúpulas de la iglesia quedaron intactas. Entonces, esos son lugares sagrados. Y esto también de la Catedral de Santiago de Compostela, que por eso tanta gente quiere hacer ese famoso Camino de Santiago, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son altares de gran poder, de gran energía. Entonces, decían que el sacerdote allí en esa iglesia permanecía durante la celebración de la misa de espaldas a los fieles. Y es él sobre el punto más energético. Y de pronto se daba la vuelta y abría los brazos, proyectando esa energía hacia los feligreses. Cabe imaginar la impresión que producía. Otro punto energéticamente sobresaliente de la catedral, esta que les menciono de Chartres, es el famoso laberinto medieval que permanece trazado sobre el pavimento de la entrada principal, con el que se cumplía el precepto eclesiástico de la peregrinación, que decía así: la experiencia espiritual, o como un mínimo la euforia, estaba garantizada ahí en ese laberinto, porque la gente entraba como en un éxtasis, en una hipnosis, ¿no? Natural. Entonces nuestros antepasados supieron canalizar las energías en construcciones que denotan un gran conocimiento de su influencia. Al igual que en Chartres o en los alineamientos de Karnak en Gran Bretaña, podemos captar una energía benefactora en la Catedral de Santiago de Compostela, en el Santuario de Nuria o en las iglesias medievales de Girona y también en algunos otros lugares que eso ya lo comentaré en este curso que vamos a dar de frecuencias, porque va a ser un curso muy extenso en donde les vamos a hablar de también cómo hacer medicamentos homeopáticos, como les estaba diciendo, con ciertas vibraciones. Y el mejor lugar para vivir según la geobiología
el lugar en el que vivimos y dormimos debería de ser el mejor para encontrar reposo y desarrollar una vida larga y plena. Sin embargo, en él podemos estar sometidos de forma continua a radiaciones naturales que también pueden ser perjudiciales, como las producidas por vetas de agua, fallas geológicas. Entonces, la geobiología advierte que a lo largo del plazo, esta influencia puede debilitar el sistema inmunitario y enfermarnos. Como nuestros órganos vitales funcionan mediante impulsos electromagnéticos y están conectados con el sistema endocrino, pues entonces empiezan a debilitar estos sistemas. Entonces, el insomnio sistemático, dolores de cabeza, sin causa aparente, sensaciones crónicas de agotamiento. Entonces, aquí es interesante que ustedes observen en dónde se sienten ustedes más saludables, porque eso es muy diferente en cada persona, ¿no? Cada persona tiene diferente sensibilidad, diferente vibración. Entonces, en la acupuntura del hogar va más allá de las fronteras orientales. Ha ayudado a conformar un concepto más integral de la enfermedad, entendiendo no solo como un mal externo, como el caso de las infecciones por microorganismos, sino como un desequilibrio energético, una ruptura de la fluidez. Y el otro día que daba yo una charla también, yo les platicaba de personas, por ejemplo, que a veces quieren hacer baños abajo de las escaleras, por ejemplo, que quieren, ahí se interrumpe el paso de energía, ¿no? Porque la energía ahí está corriendo. Y cuando nosotros obstruimos, ahí ponemos como si fuera un tapón, ¿no? Pero también hay lugares en los que se puede, el otro día escuchaba yo momentáneamente a una medio de Florida precisamente que se cambió y que se encontró exactamente con una puerta abajo de la escalera y dice que ahí estaban unas energías terribles, ¿no? Entonces dice que ella optó por dejar esas puertas abiertas de ese lugar que estaba ahí encerrado y entonces estaba saumando constantemente, ¿no? Para que cualquier energía que se hubiera estancado ahí pudiera, pudiera salir, ¿no? Entonces, es necesario que señalemos que si bien esta disciplina del Feng Shui, las líneas de Harman, se formó en la cosmovisión energética, por ejemplo, del taoísmo, que todo mundo dice, pues no ha sido realmente incorporada, pero les digo que ya hay institutos de geobiología que están estudiando. Entonces, el Feng Shui de la tierra o de las formas que armonizaba los lugares a través de una confluencia adecuada, de relieves naturales, de estructuras arquitectónicas, de flujos energéticos, llamadas las venas del dragón azul y del tigre blanco, y de sistemas reguladores de la energía ambiental. Y ahorita me recordé, hace un momento mi maestro mandó, un maestro de acupuntura, muy amado, muy querido, decía de que este mes va a ser el mes del dragón, ¿no? Y que tiene que ver con estas aguas, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Las tremendas aguas que está sacando también muchas cosas a la luz de mucha gente, ¿no? Entonces, estas semanas van a ser un poco estruendosas, llamémoslo así. Entonces, tenemos que estar como muy alertas, muy conscientes de esta conexión que tenemos con la tierra, ¿no?
Entonces, esta parte que yo les quise compartir de la casa, la vivienda y la prevención de enfermedades, ¿no? Porque tienen un origen en un lugar que está perturbado. Este sistema de interpretación y regulación del medio ambiente puede ser aplicado a otras facetas también de la vida, ¿no? Al obtener un tipo de energía específica que nos ayude a estudiar, a ser más creativos, a ser más extrovertidos, a meditar, a descansar. Entonces, es algo que yo les recomiendo mucho en estas semanas, de que es importante, lo vengo diciendo desde hace meses, de que hagamos estas tomas de agua durante el día. Yo soy paz y el mundo está en paz, porque estas semanas va a haber un cambio en el mundo. Entonces el cambio yo siempre les digo que debe ser desde adentro para que podamos florecer, ¿no? Entonces el Feng Shui también, que también lo toco por las geopatías, es el arte de tejer la energía. Entonces, cuando se acerque a los canales de la naturaleza, se podrá tejer con fibras de diversas intensidades y direcciones, haciendo realidad un antiguo comentario atribuido a Lao Tse, que es pues uno de los unificadores del taoísmo, quien dijo que desde su casa viajaba a cada rincón del universo. Entonces yo siempre he dicho eso, de que cada uno somos una galaxia, literalmente. ¿Por qué? ¿Por qué somos una galaxia? Porque dentro de nosotros está Saturno, que son los huesos, por ejemplo, Venus, que tiene que ver con la garganta, pero también tiene que ver con los riñones, Júpiter, que tiene que ver con el hígado, el Sol, que tiene que ver con el corazón, con el maestro corazón. Entonces, estas diversas disciplinas de trabajo energético corporal pueden ayudar a crear este nuevo tipo de conciencia o poder iniciar esta búsqueda a través de la concepción energética. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que tratemos de estar en armonía, pero eso es mente, cuerpo y espíritu. Porque si mi mente está por un lado, mi cuerpo está por otro y mi alma está por allá refundida, pues estamos totalmente tergiversados. Entonces el hecho de que tengamos la oportunidad de ver estas conferencias con la maestra Kika, pues es un punto de reflexión, ¿no? Es un punto de reflexión y nos da la oportunidad de conocernos, de conocernos un poco y de saber que estamos todos conectados con todo, ¿no? Estamos dentro de un todo. Entonces, es importante que hagamos esta conciencia de cómo podemos nosotros mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, estos temas son a veces un poco de polémica, ¿no? Y créanmelo que yo no hago nada hasta que no lo compruebo, ¿no? Es como cuando me llega un suplemento, primero lo pruebo yo antes de probarlo con nadie, ¿no? Entonces, todo esto de las geopatías, yo lo he comprobado personalmente en mi vida privada, pero también con las personas que me consultan. Entonces, si me atrevo a compartir con ustedes esto, es para que tengamos una mejor vida, porque quienes ven mis escritos, así les digo siempre, ¿no? Feliz vida y feliz bienestar, bienestar, porque venimos en esta rueda de la vida
a crecer. Venimos a crecer y crecer duele, ¿no? Es como cuando los niños les duelen los huesos cuando van creciendo. Es lo mismo, pero dentro de todo ellos salen a jugar, ¿no? A pesar de que a veces les duela, así tenemos que ser nosotros como los niños. Aunque a veces haya cosas que nos duelan mucho, pues hay que seguir creciendo. Pero el Feng Shui es un sistema geomántico cuya práctica permite vincularse con movimientos generales de la naturaleza y los cambios, ¿no? Así como las influencias cósmicas y telúricas de un lugar determinado para lograr armonía plena y saludable. Entonces es importante y me encanta la medicina china porque habla de ríos, de valles, de cauces y es poesía y somos poesía pura, ¿no? Entonces esos cauces y esos ríos están dentro de nosotros. Entonces si nuestra energía no fluye adecuadamente, pues nuestra vida no va a fluir en todos sentidos, ¿no? De trabajo, económicamente, de salud. Entonces somos un río que debemos de estar siempre oxigenándonos en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, ¿no? En la mente, pues tratando de meditar, ¿no? En el espíritu, tratando de conectarnos con nuestra alma. Y eso es algo que les quiero dejar de que estas semanas conéctense mucho con su parte álmica, porque va a haber una guerra de egos, de que todo mundo quiere jalar para su lado, y qué pasa cuando jalamos demasiado fuerte, pues se rompe, ¿no? Como les dije hace rato del cántaro, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Entonces lo mismo pasa ahorita. Si nosotros no aprendemos a fluir en nuestra vida y dejamos de pelear porque el otro día le decía a una de mis hijas que el principal enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Y a veces queremos decir que son los de fuera, pero realmente nosotros somos nuestro propio enemigo y nos tenemos que vencer, como dice el canto. Entonces, pues aquí les dejo esto. Ojalá que quieran participar en este taller de frecuencias, que lo voy a dar con mucho amor y que realmente es muy interesante conocernos, ver en dónde, ahora sí que en dónde estamos parados, ¿no? En dónde estamos parados porque a veces no sabemos ni en dónde vivimos. Yo siempre a mis pacientes les pregunto, ¿quién vivía aquí? ¿Quién estuvo aquí? ¿Qué energías se manejan? Porque a veces ni sabemos, ¿no? Pero sí me gustaría pedirles también de que le mandemos a nuestra maestra Kika aquí una pequeña donación para que ella pueda darnos la oportunidad de hablar de todas estas temas tan interesantes que tienen que ver con la salud, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de la salud porque eso es lo más preciado que podemos tener en la vida. La salud. Con la salud somos millonarios, ¿no? No importa que a veces tengamos solamente un plato de comida para poner en nuestra mesa, pero la salud es la mejor herramienta y el mejor lingote de oro que podemos tener. Pero a ver, maestra, si me dice usted por ahí cómo está. Hola, ¿cómo están? Pues yo aquí muy atenta escuchando a nuestra gran psicoterapeuta Patricia Maciel y aprovecho esta oportunidad para agradecer a Ambrosía, Fanny, Frances, eh, a Gabriela, Gloria, iPhone 2, José Ignacio, Leti, Ángeles, María Lara, Maru, Mari.
Pereira, Pilar del Castillo, Rafa y otros compañeros que nos han hecho favor de acompañarnos y los esperamos a este gran curso que nos está dando oportunidad esta gran psicoterapeuta Patricia Maciel el día 12 de octubre, frecuencias. Realmente lo está dando a un precio bastante accesible, $75. Se pueden comunicar con la psicoterapeuta Patricia Maciel o conmigo, Kika Aceres. Por ahí pusimos los datos y los ponemos constantemente en nuestras páginas de Telegram, de WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn y por ahí en otras que también nos dan oportunidad. Agradecemos Claro la que sí. presencia de todos y no sé, ¿quiere platicar a alguien? ¿Quiere externar alguna duda a alguien? Adelante, por favor. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Aprovechen, aprovechen ahorita que estamos ya por terminar. No, pues ya todos están muy, aplicados. Creo No, que quiere hablar Pereira. Adelante, por voy favor. yo, voy yo. Claro que sí. Vivo en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, y una consulta es que tengo un transformador de la esquina de la parte de mi casa como a unos 2 metros. Y mi propiedad está, la parte principal está viendo para el norte. Entonces, sí, me gustaría, estoy interesado en ese seminario, no sé si estaré cuando tenga, porque hay veces que viajo a lugares donde no hay señal. Entonces quería ver en qué ha afectado eso en mi vida personal, en la de la familia. Somos mi esposa y 4 hijos, ¿verdad? Y en la parte de donde está el transformador, hay un portón grande, ¿verdad? Y otro como a unos 5 o 6 metros está el portón pequeño donde uno entra, pero entra por el lado este. Y el portón grande entra por el lado norte. Muchas gracias, maestra Claro que Maciel. sí. Señor ¿Verdad? Pereira, una pregunta. ¿Alguien tiene algún tipo de enfermedad en la casa? Fíjese que no, que yo Gracias a he Dios. detectado. Ahí tengo un hijo que tiene, padece que se duermen, ¿cómo se llama? Am, ¿Diabetes? no, 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 diabetes no. Tenemos que ¿El mal darle del sueño? sí, o sea, se duerme inclusive platicando. Le damos, Agotamiento, ¿no? Pero ese es pues, el hígado. le damos melatonina y anda, pero más despierto que el sol cuando está haciendo calor. Pero ahí Claro. está, normal. Pero puede ser que haya un debilitamiento en sus meridianos del hígado. Bueno, Pero de todas maneras, encantada si usted se quiere inscribir y mire, aun cuando usted no pueda, se graba, el curso se graba. ya, ya, Entonces ¿verdad? ahí ustedes pueden ver y además de todo lo que a veces les sugiero cuando toman el curso que hagan un mapa de su construcción, de dónde está su recámara, de su recámara hacia qué dirección está apuntando, porque todo eso nos ayuda y todo eso son vibraciones, entonces ahí les voy a decir cómo hacer la acupuntura a base de vibraciones ahí en su casa. Encantada, señor Pereira. Me encantará tenerlo. Gracias, gracias, Mario. Encantadísima. Pongan los mensajitos, eso que es muy rápido para Sí. poderlos escribir. Que deje un Ok. montón de nombres que dijo la maestra Kika, que en Oh, muy Facebook, bien. Le que voy a dar aquí, le voy a mandar mi teléfono para que usted pueda comunicarse y con mucho gusto, ya sea que se comunique con la maestra Kika o conmigo,
y ya lo anotamos con mucho gusto. Aquí ahorita le voy Bueno, a poner mi teléfono y encantada de la vida y sí, para que de alguna forma podamos hacer esta cuestión de este curso de vibraciones y frecuencias, porque todo es frecuencia. Entonces me fíjese, encantará tenerlo por ahí, señor Pereira. ¿verdad? Bueno, como dice, la alegría del pobre sí está, o sea, el dinero, pues, pero Claro, miren, yo le voy a así decir, decimos aquí. con esto, le voy a decir, con esto usted se va a ahorrar cientos de dólares. Mire, este curso yo lo estoy dando muy barato y lo estoy dando muy económico por tratarse de la plataforma de la maestra Kika. Pero le voy a decir, yo a veces, yo tengo que pagar cursos para prepararme y poderles dar a ustedes. Yo pago a veces por 8 horas de curso mucho más que esos $75, porque aquí las horas que les voy a dar y aparte de eso voy a tener un grupo, o sea, en el WhatsApp voy a tener ahí para que ustedes puedan hacer preguntas después en cuestiones de salud y todo, así que van a tener asistencia. Y aquí muchas personas que han estado en cursos conmigo lo pueden decir, que yo estoy constantemente pendiente de ellos, aun cuando ya el curso terminó. Gracias, gracias, Así ¿verdad? que Y vamos a comuníquese estar en con contacto. nosotros y arreglamos, no se crea usted, con mucho gusto. Vaya, pues gracias, gracias. Claro que sí. Claro que sí, doña Maru. Ojalá que en un momento dado se quiera usted interesar en esto por salud, porque además de todo se les van a dar a ustedes vibraciones de cómo puedan hacer medicamentos homeopáticos en los que ustedes por una pequeña botellita van y pagan $20 y ustedes los podrán elaborar de una manera casi gratuita. Entonces, a veces yo sé que estamos pensando en querernos ahorrar, pero a veces gastamos en otras cosas más que son menos trascendentales. Esto es algo que nos va a quedar de por vida, ¿no? Así que ojalá que se interesen y que de alguna manera les despierte la curiosidad por cómo esté su casa, cómo le pueden hacer acupuntura a su casa y cómo podemos hacer esta medición de sus geopatías personales. Maestra, pues muchísimas gracias y ojalá que puedan hacer alguna pequeña donación a nuestra querida maestra Kika por esta plataforma que nos facilita unos $5 que enviemos, porque estas charlas en otras plataformas son caras. ¿No? Y yo trato de hacerlo porque aprendamos, porque todos estamos aquí para aprender. Y yo pongo aquí mi granito de arena para que todos podamos despertar y aprender nuevas cosas, porque hay muchas cosas que tenemos que aprender. Bueno, al menos yo soy una eterna estudiante. Siempre me encanta estarme preparando, documentándome para tener herramientas para ofrecerles a ustedes. Entonces, a pesar de que tengo tantos años de haberme graduado en diferentes carreras, no dejo de prepararme. Siempre estoy estudiando, investigando y tratando de crecer. Así que, maestra Kika, yo agradezco mucho su atención, agradezco a todos que están aquí y de alguna manera nos estamos viendo en el curso de frecuencias. Quien esté listo. Muchas gracias, Gracias, señora Pilar. psicoterapeuta Patricia Maciel. Le agradecemos su presencia como siempre. Y bueno, no se pierdan este magnífico curso, Frecuencias. Agradecemos a todos por estar con nosotros. Que tengan muy bonita tarde y acuérdense de de nuestro lema como comunidad que somos.
equilibrar para vivir, vivir para equilibrar. Y también, ya saben, la recomendación de nuestra gran psicoterapeuta Patricia Maciel. Tomen agua, que tengan Yo una soy bonita tarde. paz y el mundo está en paz. Yo soy Así es. paz, el mundo está en paz. Por favor, háganlo, se lo suplico. Están viviéndose situaciones muy tensas ahorita en el mundo. Así que les mando un abrazo, muchos cariños y sean felices, sonrían siempre, no importa qué. Muchas Que tengan gracias. buena tarde. Namaste. Namaste, meta aquí así.